quiero darle la bienvenida a una de nuestras expertas recurrentes aquí en el canal Cartagena y en ese espacio de hoy en día, María Lucía Jaimes, que nos conectamos con ella desde la capital del país. María Lucía, qué bueno saludarte en este día, ya casi a poco de celebrar la Navidad. Hola Jair, un gusto volverlos a saludar. ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien, muchas gracias. Con buen clima. ¿Cómo está Bogotá? ¿Frío o no? Hoy salió el sol. Hoy Hoy salió el salió el sol. sol, vamos bien. Ojalá siga así al menos hasta el domingo. Y los trancones todavía mucho, ¿no? Después del 25 es que se mejora el asunto. Exacto, no, esta semana ha sido desastrosa. Como siempre, uno de los grandes problemas de la movilidad, que es la movilidad en Bogotá. Pero bueno, vamos al meollo de nuestro asunto, para eso le invitamos. ¿Cómo cree usted que cierra el año el gobierno del presidente Gustavo Petro con esas recurrentes, o la lucha que tiene que hacer de manera legislativa? No empezó bien en un año, creo yo, y lo termina... y creo que podría contrariar el concepto de muchos. Lo termina bien en el sentido en que le aprobaron el primer debate de la reforma a la salud, le aprobaron unos artículos de su proyecto de ley de reforma laboral en medio de las discusiones del salario mínimo. Al final sus mayorías se impusieron en estas batallas legislativas que tiene el presidente o el gobierno, el presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué dice? Sí, fue un año bastante duro en materia legislativa para el presidente. El primer semestre del 2024 va a estar marcado por justamente terminar de aprobar la reforma a la salud y la reforma laboral y ver cómo vamos con la reforma pensional, que son sus tres grandes banderas que ya están radicadas en el Congreso. Vamos a ver si pasa lo mismo que pasó en la Cámara de Representantes en el Senado, y es si se traba toda la agenda legislativa en función de que ese proyecto se apruebe o no, y ver cómo soluciona estos problemas de agenda también con los congresistas, porque los congresistas ya también han puesto la queja que únicamente se está poniendo la agenda del presidente y no se está considerando las iniciativas propias de los legisladores. Entonces, el gran reto va a ser que no se haga este gran bloqueo institucional y que los proyectos salgan en buena medida antes del 20 de junio. Además, este próximo año que viene empezamos con un congreso desde el 16 de febrero. Entonces también tenemos que ver qué es lo que se va a discutir ahí y si va a servir o no ese recorte a las vacaciones que se les hizo al Congreso. Los ciudadanos decían, sí, queremos que los congresistas trabajen un mes más, queremos que trabajen más tiempo, pero bueno, veamos en qué se va a utilizar realmente ese tiempo de los congresistas ahí sentados. Sí, antes el receso iba desde el 16 de diciembre hasta el 16 de marzo. Eran 3 meses seguidos donde había vacancia legislativa. Se recortó a través de un proyecto de ley y por eso ahora ingresan nuevamente a las sesiones a partir del 16 de febrero. Es decir, se gana un mes más. Ahí a ver si los congresistas le dan un trámite mucho más ágiles a esas reformas que quiere avanzar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y usted lo ha dicho, ¿cómo están esas fuerzas o cómo prevé esas fuerzas justamente entre la agenda del gobierno versus la agenda de los congresistas? Máxime que ahora arrancan los nuevos gobiernos territoriales donde van a tener mucha mayor representatividad esas fuerzas de derecha que no se ven representadas en el gobierno nacional. Exactamente, yo creo que eso es uno de los mayores retos del otro año. Vamos a ver cómo va a ser el gobierno nacional para hacer ese engranaje con los gobiernos territoriales y si realmente van a trabajar en conjunto, si van a servir estas reuniones de los gobernadores en la Casa de Nariño, establecer cuál va a ser la hoja de ruta con el Plan Nacional de Desarrollo, con el presupuesto, qué es lo que sí va a ir y qué es lo que no va a ir. Además tenemos los rumores de un cambio de gabinete nuevamente a raíz de los escándalos, por ejemplo, con el canciller, con el bajo desempeño que muchos han considerado que ha tenido el ministro del Interior, quien es quien está a cargo de la agenda política del gobierno en el Congreso. Entonces, tenemos que ver si estas fichas finalmente se van a cambiar y si sí, quiénes son las personas que van a volver a entrar al gobierno y quiénes son los encargados de que esto funcione o no funcione. También hay rumores de que volverían personajes como Zoe Barreras o Armando Benedetti,
entonces hay que evaluar cómo será el impacto de que estas personas vuelvan a ocupar un cargo en el gobierno nacional y cuál será su papel para que justamente las reformas y la agenda del gobierno salga adelante y cómo van a lograr concertar con los congresistas. Sí, justamente el gobierno en cabeza del presidente estuvieron hace un par de días en un cónclave durante 48 horas seguidas y si bien entiendo lo van a volver a hacer durante estos días y ahí se estarán definiendo quiénes podrían seguir o no o quiénes se ajustan a esos requerimientos que está haciendo el presidente Petro, en el entendido también que hay que ajustar el tema político y el tema económico, que es lo que al final también le redunda en la gente, en el bienestar de la gente. ¿Cree que tras estos cónclaves de gobierno pueda generarse algún tipo de cambio más allá de lo que usted ha dicho, el regreso eventual de Roy Barreras a la política nacional? Recordemos que está en Inglaterra, el regreso al gobierno después del escándalo de, bueno, fue embajador de Venezuela, de Colombia en Venezuela, del escándalo con Laura Sarabia, de que vuelva Armando Benedetti a el gobierno nacional. ¿Qué otros cambios podrían darse o que debería hacer el gobierno nacional para que su agenda sea más fluida? Se habla mucho de la evaluación en materia de seguridad, por ejemplo. Vemos que este gobierno inicia con el tema de paz total y a la fecha, pues si bien están las conversaciones con el ELN en México, no hemos tenido grandes avances en cuanto a las bandas criminales, en cuanto a la seguridad interna del país. Vimos este año, especialmente en los últimos meses, los temas de los secuestros, de los atentados nuevamente. Entonces, también hay que hacer una evaluación de el ministro de Defensa y de cómo van a terminar de ejecutar la política de seguridad para que el país pues se sienta que ha mejorado en materia de seguridad, porque es algo que no le da tranquilidad a la ciudadanía y que es algo en lo que en todas las encuestas ha salido que están desaprobando por parte del presidente Petro. Bien, y ¿usted qué considera, digamos, con esa vuelta o eventual vuelta de esos personajes como Armando Benedetti, bastante cuestionados, señalados a un gobierno? ¿Eso podría ser un desafío al mundo político o por el contrario, por su manejo como un toro de la política, podría por el contrario funcionarle para un mejor trámite legislativo? Yo creo que podría funcionar bien. Son personas que saben cómo llevar a cabo los proyectos, que saben cómo sacar adelante una agenda legislativa. Ambos personajes fueron congresistas hace más de 15 años, entonces saben muy bien cómo es el manejo de las cosas. Ahí el gran impacto que tendría es cómo se comunica eso ante el mundo político y ante la ciudadanía. Es decir, tenemos que recurrir a estas dos personas que son buenas en lo que hacen, pero que también han tenido bastantes escándalos, como es el caso de Benedetti, que son quienes deberían entrar a salvar la agenda, o aún tenemos un poco de este espíritu del gobierno del cambio que se prometió y que debería entrar con ciertas figuras diferentes. Sí. Y por el lado de la oposición, la derecha, el rol que han intentado tener, al final se les cayó un poco en el término de la reforma laboral, estos artículos de la reforma al sistema de salud que avanzó en la Cámara en el segundo debate, perdón, había dicho el primer debate, en segundo debate en la Cámara de Representantes. El rol en todo ese espectro político de la oposición en la agenda de gobierno. Sí, la oposición ha intentado con las contrarreformas, ha intentado con las agendas de, por ejemplo, de los lobistas, de las organizaciones privadas, ha tratado de ponerle el freno a estas reformas. Sin embargo, la falta de unión entre la misma oposición pues ha impedido completamente que las bancadas de gobierno fracasen en su misión de sacar adelante la reforma. Vimos cómo la reforma a la salud estuvo 4 meses en trámite y no pasó nada más. María Lucía. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahí te escuchamos.
Es que bueno, la señal tuya se congeló. Hay un problemas de internet. Vamos a restablecerla para terminar la conversación en el sentido del rol de la oposición también, una figura importante para los equilibrios democráticos que cualquier democracia puede tener o debería tener, esos contrapesos importantísimos para que se dé una mejor discusión de las temáticas, de los proyectos de ley en ese sentido. María Lucía, ya volvemos contigo. Listo. Sí, justamente la falta de unidad entre la oposición y tratar de que cada uno de los partidos, tanto Centro Democrático como Cambio Radical, se lleven el protagonismo y sus líderes se lleven el protagonismo, eso no ha permitido que haya un bloque de oposición sensato y unido que permita realmente hacer un frente a las reformas. La oposición se ha encargado de hacerlo con chismes, con no cosas completamente concretas. Vemos un trámite legislativo que, si bien presentaron algunas proposiciones para tratar de entorpecer el debate, no fue del todo aceptado por el resto de congresistas. Y les falta, tal vez, si ese es su propósito, hacer el mismo lobby que hace el gobierno y ver, bueno, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, porque además de un par de representantes, no hemos visto un liderazgo realmente destacable en estas reformas que lo podrían tener desde el ámbito político. También han tratado de llevar a figuras del Partido Verde, del Partido Dignidad, también a hacerle este contrapeso, y ahí se desdibuja un poco la lucha de que el Partido Verde, por ejemplo, aún sigue siendo de gobierno. Entonces, también estamos en toda esta pelea por el poder y ver finalmente cómo queda el panorama político en el Congreso con respecto a las posiciones de los partidos frente al gobierno, por ejemplo, y de cuál sería esa agenda que tienen esos partidos para apoyar o rechazar definitivamente las reformas, y que no esté solamente a cargo de 2 o 3 personas de la oposición. María Lucía, le saluda Sander Arteaga desde el estudio. Un gusto saludarla a esta hora de la mañana. Y otro de los retos que también se le suma al presidente Gustavo Petro para el próximo 2024 tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo ve entonces, o cómo ve al presidente, el gobierno del presidente Gustavo Petro con las relaciones con países importantes como los Estados Unidos, como países europeos, con países vecinos como Venezuela? ¿Cómo ve al presidente Gustavo Petro y cuáles son los principales retos que deberán enfrentar el próximo año? En términos generales, el presidente está bien posicionado internacionalmente. O sea, vemos que, a pesar de un par de tweets que haga en contra de los mandatarios, como por ejemplo el de El Salvador, que se pronuncie sobre la política internacional, sobre lo que está ocurriendo, sobre Palestina y demás, vemos que la agenda internacional no ha cambiado, que a pesar de lo que todos dicen de no, es porque va a llegar tarde a un compromiso, ya las relaciones se están dañando, ¿no? Vemos que los apoyos a Colombia siguen intactos, seguimos teniendo temas de exención de visa, tenemos siguiendo la apuesta de turismo internacional, de inversión de capitales. Entonces, creo que a nivel general no lo ha afectado tanto, ha tenido sus posturas claras. Dice, por ejemplo, a la posesión del presidente de Argentina no voy, lo cual es completamente válido porque lo manifiesta desde el día 1 que gana Milei. Es más, que sí no se van a lograr cumplir los objetivos que él plantea en su agenda cuando se posesiona, de tratar de generar esa integración latinoamericana, que sea potencia, que se destaque a nivel internacional. Pero en términos generales la agenda va a seguir aumentando, va a seguir posicionándose, y Colombia es un país que, además de ser aliado, tiene grandes, por lo cual las grandes potencias siguen mirando desde acá. Entonces tiene un potencial para seguir creciendo, y eso no va a terminar por 1 o 2 trinos del presidente. Vemos que, si bien la relación, por ejemplo, con Israel está tensa,
no ha sucedido nada de las amenazas que dijeron hace un par de meses sobre cortar la ayuda de militar, de seguridad. Entonces, estas son agendas que van más allá de un par de trinos, de un par de declaraciones y que para todos los países son importantes. Entonces, Colombia sí está jugando un papel importante en materia internacional.